Nada nomás salieron como unas perras dejando todo, pues de su puta madre, Jaliscos. Cállate, Jalisco, ¿qué pato? ¿Cómo dejan las cosas? Unas perras, sus cositas, mira. Sus barricadas, perros. No, para que sepan. Trajes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi cebra? Quedamos el traje. Trajecitos nuevos, botas, todos nos dejaron, pues de puta. Para que le digan a su papá. Los rumores son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. La limpia ha comenzado. Si te hagas para allá, tienes más chance de pegarte para allá. Tienes más chance de pegarte para allá. A las 5:43 de la mañana del 17 de mayo de 2025 comenzó a circular un video que cambiaría la narrativa del crimen organizado en México. En pantalla, un grupo de hombres armados, encapuchados, bien coordinados. Frente a ellos, una manta con letras claras. FEU, Fuerzas Especiales de Unión. La voz del vocero no deja espacio para la duda. A partir de hoy, dejamos atrás las divisiones. Vamos por un solo objetivo, la limpieza del país. El video no fue una amenaza, fue un anuncio. Buenas noches, señores. Este comunicado es para hacerles saber a todos los volteados que se marranearon qué pensaban. ¿Que esto se había terminado? Se equivocaron. Esto apenas va empezando. Los rumores son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. La limpia ha comenzado. ¡Pura gente del señor Meche, del señor Iván! ¡Pura gente del señor Meche, del señor Iván! Por primera vez en más de una década, dos organizaciones históricamente enemigas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, hablaban con una sola voz. Pero para entender lo que significa esta alianza, hay que retroceder. Durante más de 15 años, el CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y el Cártel de Sinaloa, bajo la fragmentada dirección de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, libraron una guerra soterrada por el control del país. Mientras el CJNG se expandía violentamente desde Jalisco hacia el occidente, centro y norte del país, Sinaloa mantenía su influencia a través de una red más discreta pero profundamente enraizada en el sistema político y financiero. Ambos se enfrentaron en plazas clave: Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Sonora y especialmente Michoacán. Las masacres, los desplazamientos forzados y los enfrentamientos públicos dejaban en claro una cosa: había una guerra por la hegemonía del crimen. El video difundido en redes en mayo de 2025 no fue el primero que sugería algún tipo de acercamiento. Desde 2023, informes de inteligencia del gobierno mexicano, así como filtraciones periodísticas, hablaban de treguas locales entre operadores de ambos cárteles. Pero lo ocurrido en 2025 marcó un punto de inflexión. Ya no eran pactos entre células aisladas. Era una coordinación estratégica a gran escala. La supuesta estructura bautizada como FEU, Fuerzas Especiales de Unión, apareció en mantas, videos y comunicados digitales. Aunque autoridades mexicanas no confirmaron oficialmente la existencia de este grupo, sus huellas comenzaron a ser visibles en los patrones delictivos. En cuestión de semanas, el crimen cambió de rostro. En estados históricamente disputados como Zacatecas, Nayarit y Guerrero, las balaceras disminuyeron. Pero en otros, como Veracruz, Chiapas y Oaxaca, aumentaron los reportes de reacomodo de grupos. El CJNG, con su fuerza de choque y presencia militarizada, ofrecía músculo. Sinaloa, con sus redes de corrupción, experiencia logística y contactos internacionales, ofrecía estructura. Juntos no solo buscaban dominar el narcomenudeo, apuntaban al control de rutas internacionales de fentanilo, cocaína y migración ilegal. Unión por conveniencia, no por lealtad. Expertos en seguridad coinciden en algo:
No se trata de una alianza duradera, es una unión por conveniencia. Una respuesta estratégica ante un entorno donde ambos comenzaron a perder poder real frente a nuevos actores, grupos emergentes, fuerzas armadas mejor equipadas y una presión internacional creciente, particularmente desde Estados Unidos. Las detenciones selectivas, como la de Ovidio Guzmán López en enero de 2023 y el fortalecimiento de la DEA en zonas clave, obligaron a replantear las tácticas. La pregunta no era si se unirían, era cuándo. ¿Y bajo qué condiciones? Y datos relevantes. La violencia visible disminuyó, pero en el fondo, lo que creció fue el control. En los 6 meses previos al video que confirmó la existencia de la FEU, algo comenzó a cambiar en el mapa criminal de México. Las balaceras disminuyeron un 17% en territorios donde ambos grupos, CJNG y Sinaloa, coexistían. Pero eso no significó paz, significó reparto. Mientras los tiroteos bajaban, las extorsiones aumentaron más de un 21%. Los grupos no estaban peleando, estaban cobrando. La guerra dejó de ser territorial y se volvió estructural. En estados como Morelos, Puebla y Campeche se documentaron operativos donde células de ambos cárteles colaboraron. No se mataban, se alineaban, controlaban mercados, intimidaban autoridades y, sobre todo, enviaban un mensaje. Esto ya no se trata de quién manda, se trata de cómo se manda. Según documentos filtrados por la Secretaría de Seguridad Federal, varios municipios comenzaron a reportar que los operadores locales ya no portaban logos de Mencho o Chapo, sino nuevos distintivos compartidos. Una especie de bandera neutral, como si se tratara de una nueva federación criminal. En las oficinas de inteligencia militar en la Ciudad de México, el mapa del crimen organizado ya no se parece al de 2018. Ya no hay manchas claras de control exclusivo. Lo que hay son zonas grises. Zonas donde antes se disputaban con fuego abierto, ahora operan con acuerdos tácitos. Zacatecas, por ejemplo, dejó de arder por completo en ciertos municipios clave. Pero no porque haya paz, sino porque ya no hay competencia. Modos de operar, la fusión táctica. Los operadores del CJNG son conocidos por su brutalidad. Camiones blindados, convoyes abiertos, videos de ejecuciones. Los de Sinaloa, en cambio, se mueven en silencio, comprando autoridades, infiltrando empresas de seguridad privada, reclutando sin espectáculo. Ahora esos dos estilos se combinan. La fuerza bruta se volvió quirúrgica. La corrupción política se volvió operativa. Según un reporte filtrado de la DEA en 2024, esta combinación les dio ventaja inmediata. El CJNG aporta capacidad de despliegue y amenaza. Sinaloa garantiza impunidad institucional y control logístico. Juntos ejecutan operaciones con mayor precisión que muchas agencias estatales. Tecnología y armamento. En los estados fronterizos se han decomisado drones de uso militar adaptados con cámaras térmicas. Las rutas de traslado de fentanilo, que antes usaban caminos rurales, ahora cruzan a través de túneles que, según investigaciones de la Marina, fueron rediseñados con asesoría de ingenieros provenientes del cártel de Sinaloa. Los grupos ya no se enfrentan en la calle. Ahora se infiltran, se hackean, se estudian. El crimen ha dejado de ser solamente violento. Ahora es tecnológico. Implicaciones políticas. Lo más alarmante no es lo que ocurre en la calle, es lo que ocurre en las oficinas. En varios municipios de Guerrero, Chiapas y Sonora se ha documentado que las campañas políticas de alcaldes y diputados fueron financiadas por intermediarios ligados a ambos grupos. El mecanismo es simple. Primero financian una candidatura. Luego colocan funcionarios clave en seguridad, tránsito, comercio o licitaciones. Y una vez dentro, operan sin interferencia. Por ejemplo, en el 2024, en el municipio de Pungarabato, Guerrero, el director de Seguridad Pública fue detenido tras confirmarse que recibía órdenes directas de un mando intermedio del CJNG. 3 semanas después, el nuevo director fue nombrado por sugerencia de un grupo comunitario afín a Sinaloa. En ese municipio, las balaceras cesaron, pero también desaparecieron 4 periodistas locales. La narrativa que se quiere instalar. Algunos mensajes lanzados por estos grupos a través de redes sociales, mantas o supuestas entrevistas con líderes encapuchados apuntan a una estrategia clara:
limpiar su imagen. Hablan de limpiar el país de traidores, de proteger al pueblo, de no permitir extorsión a los inocentes. Es la vieja táctica de construir legitimidad criminal, presentarse como guardianes frente a un Estado ausente o cómplice. Esta narrativa no es nueva. Lo que es nuevo es su sofisticación. Un sacerdote de Michoacán que pidió anonimato relata: ya no llegan disparando, llegan con listas, preguntan quién molesta a la comunidad. Luego ese alguien desaparece, y lo peor es que hay quien lo agradece. Una activista en Baja California añade: es un orden impuesto, una calma que no nace de la justicia, sino del miedo disfrazado de control. Unidad verdadera o temporal. Analistas coinciden en que esta alianza no es eterna. Es un pacto basado en intereses inmediatos: asegurar rutas, controlar mercados, resistir la presión internacional. Pero los egos, las traiciones y el poder absoluto no conocen alianzas duraderas. El CJNG ha sido acusado de romper pactos en al menos 6 ocasiones previas. El cártel de Sinaloa se ha fragmentado tanto que ya no se habla de una sola organización, sino de varias facciones. Los Chapitos, leales a los hijos del Chapo; los Mayos, bajo el mando de Ismael Zambada; y el grupo de El Guano, el hermano mayor del Chapo. Cada uno con su propia gente, su propio territorio y sus propios enemigos. Lo que une puede quebrarse. Sin embargo, mientras dure, la amenaza es clara. 2 de los grupos criminales más poderosos de América Latina operan coordinadamente, y el Estado hasta ahora no tiene respuesta contundente. La pregunta no es si esta alianza reconfigura el crimen en México. La pregunta es qué tanto lo sabíamos y qué tanto lo permitimos. Porque mientras el gobierno federal insiste en que los abrazos funcionan, las cifras pintan otra realidad. Según el INEGI, durante 2023, México registró más de 32,000 homicidios. Eso equivale a un asesinato cada 16 minutos. De esos crímenes, más del 90% permanece impune. Durante ese mismo periodo, los decomisos de fentanilo en la frontera norte se dispararon. Según datos de la CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en 2023 se incautaron más de 12,000 kilogramos de fentanilo, el doble que el año anterior. Y detrás de ese veneno sintético están estos 2 grupos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Operación Internacional. En 2024, una operación conjunta entre la DEA y Europol, conocida como Last Mile, confirmó lo que muchos temían. El CJNG y el Cártel de Sinaloa no solo controlan rutas en México, también operan células activas en Canadá, España, Australia, Colombia, Ecuador y Serbia. Ambos cárteles han mutado. De organizaciones locales pasaron a convertirse en redes transnacionales de tráfico de drogas, armas, personas y recursos digitales. El dinero ya no se lava solo en efectivo. Ahora se mueve por criptomonedas, empresas fachada en Dubái y bancos en Hong Kong. El nuevo narco es financiero, digital y diplomático. La respuesta del Estado. Mientras tanto, el gobierno mexicano parece operar con una estrategia que combina discursos pacificadores con operativos puntuales, pero sin continuidad. La captura de Ovidio Guzmán en 2023, por ejemplo, fue celebrada como un golpe al cártel de Sinaloa, pero no debilitó su estructura, solo fragmentó aún más sus mandos. La respuesta fue inmediata: más violencia, más desplazamientos, más miedo. En Jalisco, la detención de operadores clave del CJNG tampoco ha logrado desarticular su poder. Cada baja se reemplaza con rapidez. Cada nombre que cae es sustituido por otro con menos perfil, pero la misma crueldad. El costo humano. Los grandes medios hablan de cifras, pero en el terreno las cifras tienen rostro. Según la organización civil México Unido contra la Delincuencia, desde 2006 hasta hoy, más de 110,000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Miles de madres buscan en fosas clandestinas, sin ayuda, sin protección, sin justicia. En muchos casos, saben que quienes se llevaron a sus hijos no fueron narcos. Fueron policías, militares, funcionarios infiltrados o cómplices silenciosos.
La alianza entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa no solo afecta las rutas del crimen, afecta la estructura del poder en municipios enteros y lo hace en silencio. Hoy muchas zonas del país están en una calma artificial. Ya no hay enfrentamientos en cada esquina, no porque haya paz, sino porque ya no hay competencia. La alianza entre estos dos gigantes impuso un orden criminal donde el Estado retrocedió. Un pacto de sombras que no se firmó en papel, pero que se ve en cada esquina donde nadie denuncia, donde nadie investiga, donde todos callan. Tal vez la verdadera pregunta no es si esta alianza existe. La verdadera pregunta es, ¿quién se beneficia de que siga existiendo? ¿Quién gana con esta falsa estabilidad? ¿Quién se atreverá a romper este pacto? Porque mientras haya silencio, mientras las cifras bajen sin que baje la impunidad, mientras las autoridades celebren capturas sin desmantelar estructuras, FEU no es solo una alianza entre cárteles, es el reflejo de un sistema que eligió mirar hacia otro lado. Y en México, cuando se elige el silencio, el crimen aprende a hablar por todos.